Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. ¿Sabías que el 70% de tus resultados dependen de esto? Y quizás te preguntarás, ya, pero ¿de qué? ¿De qué depende el 70% de mis resultados? ¿Qué pasaría si pudieses no solamente entender ese factor clave, sino que también usarlo a tu favor y para el beneficio de tu equipo y tu organización? ¿Cuál es ese factor que a veces cuesta identificar, medir, pero es el que está detrás de todo lo que hacemos? Justamente para hablar de ese factor clave, en este episodio tengo el gusto y el honor de contar con Arnaldo Canales para hablar acerca de educación emocional y cómo aquellos pequeños sentimientos que muchas veces ignoramos son los que determinan los resultados que obtenemos. Te quiero dar la bienvenida, Arnaldo, y gracias por estar en este espacio de conversación con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Feliz de compartir aquí este tiempo para hablar de liderazgo, que a veces me voy mucho para el lado de educación y a lo mejor muchos no saben, pero 20 años trabajé liderando equipo, entonces tiene que ver como a veces la vida a uno nos lleva por ramales que no siempre son los que uno están constantemente matizándose con el trabajo que uno tuvo ya. Y hoy día he derivado a otras cosas, pero el liderazgo es esencial, así que feliz de hablar de eso. Gracias por estar aquí y traer un tema tan relevante como es el tema de la educación emocional. Y sí, concuerdo contigo, esto parte desde chicos, creo, jóvenes, eh, adultos y también aplicando este conocimiento a organizaciones. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte brevemente? Bueno, tengo 49 años, futbolero, me encanta el fútbol. Ayer fui a ver a mi hijo con River Plate, así que tuvimos un espacio de calidad de presencia con mi hijo de 17 años, así que fuimos a ver, vimos 7 goles en el partido, así que por ese lado felices. Soy separado, tuve 16 años casado, amo a mi hijo por sobre todas las cosas, Agustín Isidora. Y mi segundo tiempo de esta vida, después del 2016, fue configurar este proyecto de la educación emocional a través de una fundación que presido y fundé y que se constituyó ya el 2018. Y nada, yo siempre digo, soy un buen divulgador de lo que siento, lo que creo, de aquellas herramientas que a mí me permitieron salir de muchos entornos de riesgo, me permitió también ser muy exitoso en un mundo tan competitivo y tan complejo como el retail, y trabajé en los mayores retail de América Latina. Por lo tanto, detrás de la suerte uno tiene que también buscarla, como dicen, ¿no? El éxito, Sí. a diferencia de la suerte, es que uno lo va desarrollando y lo va proyectando. Y eso es un poco lo que me mueve. Así que yo me definiría como un buen divulgador de la educación emocional y hago algo que espero mucho les resuene, que es un trabajo hobby. Trabajo en lo que amo. Es un hobby para mí hacer esto y también vivo de esto. Así que por ese lado también he encontrado esos puntos de equilibrio para trabajar en lo que uno ama. Así que ese es como un pequeño resumen. Gracias por compartir una parte pequeña pero relevante de tu historia y de lo que haces. ¿Cómo llegaste a interesarte por el tema de la educación emocional? A ver, bueno, la educación emocional no la busqué. Sí, ella me encontró. Yo lo he comentado en alguna oportunidad. Mi vida
y voy a hacer una referencia que hago con una charla, una conferencia o un discurso que hace Steve Jobs en Stanford, que dura 15 minutos, y donde él dice que su vida tiene puntos de conexión, y los puntos de conexión siempre van hacia atrás. Muchos de nosotros a veces buscamos esos puntos de conexión, a veces no los encontramos, pero a veces fluyen y están ahí. Yo llegué a la educación emocional a través de un primer punto de conexión que fueron los Scouts, pero los Scouts generaron a mí una red de contención que yo no tenía en mi casa. Mi mamá era alcohólica desde que yo nací hasta los 13 años, producto del alcoholismo, tiene un derrame cerebral, le genera una hemiplegia, mi papá no estaba presente, por lo tanto yo era el típico niño que andaba todo el día peluceando en la calle. En esa época no se decía flaite, se decía punga. Yo era como el punga que andaba todo el día ahí merodeando en el barrio, ahí en la Villa Frey, y a la edad de los 9 años, este niño que era hiperkinético, hiperactivo, hoy día estaría en un estado con TDAH, con TEA, estaría con todas las etiquetas que muchos profesores nos pusieron de niño, irresponsable, estaba condicional, flojo, desordenado, etcétera, etcétera. Los Scouts, a los 9 años, yo llego a este mundo y encuentro toda esa dimensión de mi desarrollo que no estaba abierta, principalmente porque el constructo de la educación es muy rígido. Por lo tanto, ahí yo bailaba, cantaba, hacía sketch, obras de teatro, desplegaba todas aquellas habilidades que en ese momento no estaban desarrolladas. Y fíjate cómo fue el tiempo. A los 9 años parto de eso, después fui dirigente, me retiré de los Scouts a los 26 años y en paralelo trabajé en el Lugar de Cristo, trabajé muchos años en la Aldea SOS, trabajé en la dirección de proyectos de la Asociación de Guías Scout de Chile, y hasta ahí la educación emocional no aparecía, pero cuando uno no aparecía en términos formales, pero cuando uno empieza a trabajar con niños y empieza a ver todas las dimensiones del desarrollo integral, que es lo que aborda el escautismo a través de su metodología, que incorpora 6 dimensiones que son súper concretas: corporalidad, creatividad, carácter, sociabilidad, espiritualidad y afectividad. Y cada una de esas 6 dimensiones en un niño de 7 años tiene 36 objetivos que tienen por cada una de estas dimensiones. Y tú abordas desde la afectividad, de expresar lo que siente, en corporalidad, cuidar el cuerpo, y suma otras dimensiones de este desarrollo integral, el tema de ir a un bosque, de ir a la naturaleza, esta conexión con uno mismo, los espacios de reflexión que hay, era 100% educación emocional, hay un proceso de autoconocimiento muy potente. Y de ahí, bueno, me voy al mundo laboral y yo siempre pensé que la educación emocional no me había aparecido por esa casualidad, pero no. Cuando yo llego a Falabella, después de haber trabajado 16 años en la Polar, y Falabella me va a buscar, me pasan buenas lucas y me eligen a mí dentro de 200 y tantos, que fue lo que me dijo la psicóloga. Era el primer gerente que llegaba de afuera después de 20 y tantos años, que siempre ellos tienen banco de talento, entonces hay un desarrollo interno. Y yo le pregunto a la psicóloga por qué me habían elegido a mí. Yo dándole gracias a Dios, mirando al cielo porque la vida me sonreía, y me dijo, no, porque en las pruebas y los test que te hicimos tú tenías habilidades socioemocionales sobre la media. Y eso es lo que andábamos buscando y lo que nos pidieron a nosotros esta Headhunter argentina. Que todavía me acuerdo de una consultora Racana, todavía me acuerdo. Y cuando yo veo eso, hasta ahí no estaba tan convencido y no entendía mucho, hasta que un día me encuentro con una revista, la revista Forbes, un reportaje de por qué había que elegir en los trabajos una persona que haya sido scout. La revista Forbes tenía todo esto. Entonces yo empiezo a mirar esto y dice, trabajan en equipo, tienen una relación horizontal y vinculante con su equipo, son más empáticos, son colaborativos, tienen más innovación, creatividad, tienen carga valórica a través de la ley, de la promesa, y demostraba una cantidad de elementos y decía, oye, increíble, pues yo todo eso lo tenía, no me había dado cuenta que eran parte de mi fortaleza, pero efectivamente a mí me habían entrenado en eso, y no me entrenaron en la Olfibaña, no, me entrenaron a los 9 años jugando en una plaza, jugando en un campo y trabajando en equipo, jugando con mi amigo de 12 años, haciendo trabajo colaborativo real. Y ahí me doy cuenta cómo después de mucho tiempo estos puntos de conexión se empiezan a unir y la vida me dice, oye, Arma, yo quería cambiar los liderazgos, de ahí viene el nombre de la fundación. Pero cómo cambiamos los liderazgos si los constructos están tan arraigados, viene de este proceso que yo mismo viví. Yo soy producto de educación emocional y es un poco lo que yo siempre viví en los trabajos. Esta carencia de horizontalidad, esta verticalidad del mando que siempre se dice, eran obviamente muy ajenos. Y de ahí viene toda esta mirada que hoy día
hoy día es muy, muy común escuchar de bienestar organizacional, Sí, de incorporar todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de los trabajadores, de cómo el impacto de mi mundo emocional impacta, por ejemplo, en el carácter y en el temperamento del jefe, impacta en la productividad, en la baja accidentabilidad, en el compromiso, en el engagement, en la capacidad de ser creativo e innovador en las mismas organizaciones. Los climas emocionales son aquellos primeros pilares que cimientan la relación de confianza que se genera en un trabajo. Ahí está gracias por todo. compartir cómo se conectan como esos puntos en tu vida y también cómo llegas al tema de la educación emocional. Me encantó Así la es. historia también del Scout y cómo al final lo que aprendiste ahí en tu vida previa te sirvió para justamente acceder a una vida laboral profesional. Es increíble cómo esa historia tuya previa te enseñó quizás con otras palabras lo que realmente necesitaste para entrar a ese cargo laboral. Así que eso me parece muy interesante y gracias por haberlo compartido. En pocas líneas, para la gente que por primera vez escucha esto, ¿cómo definirías tú educación emocional? Bueno, la educación emocional, algunos sostienen que es una estrategia de aprendizaje, como muchas estrategias, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. Hay muchas líneas de desarrollo del aprendizaje en un ser humano, pero yo nunca he sentido que es una estrategia, al revés, yo siempre he dicho que es el aprendizaje vital para el desarrollo integral de un ser humano. Si yo no desarrollo mis competencias emocionales, si no trabajo este sentir emocional, no solamente en el autoconocimiento, en el desarrollo de estas competencias, en la conciencia, regulación y autonomía emocional, además de otros elementos como desarrollar la autoconfianza, una sana autoestima, el autoconcepto, la autoapreciación respecto muchas veces a los errores que cometemos, como me observo yo, y también en las habilidades más la mente llamada blanda, que son las que nosotros muchas veces nos capacitan en las empresas, actividad, trabajo en equipo, escucha activa, resolución de conflictos. Ese aprendizaje vital sin duda está relegado hoy día al sistema educativo. Por lo tanto, la educación emocional es el aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano y que busca este equilibrio en el desarrollo de mis competencias emocionales y socioemocionales para lograr el bienestar emocional. Pero tiene que ser sistemático, continuo y permanente. La educación emocional siempre tiene una mirada de ciclo vital. Uno nunca termina de observarse. Hasta el último día de nuestra vida estamos viviendo este mundo emocional. Por eso es tan importante comprenderlo en la magnitud que tiene. Mucha gente me ha preguntado, ahora que vas a conversar con Arnaldo, aprovecha de hacerle una pregunta que tenemos. Y dije, ya, ¿Mm? ahora voy a aprovechar que estoy con Arnaldo para hacerle una pregunta clásica. ¿Qué es una emoción? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la emoción, Antonio Damasio lo ha dicho, fue una de las primeras personas que ha trabajado, bueno, entre muchos otros, pero Antonio Damasio, uno de los mayores neurocientíficos del mundo, dice que siempre el cuerpo me habla antes de la emoción. ¿Cómo justo se cortó ahí un El, segundo? el cuerpo siempre me habla antes de la emoción. El Por lo cuerpo tanto, siempre me me habla habla antes que llegue la antes emoción. Que que llegue la llegue la emoción. emoción. Por lo tanto, es una respuesta fisiológica de un estímulo, sea interno o externo, a través de la memoria emotiva y otros talantes que existen, por ejemplo, los 5 sentidos, frente a una respuesta que yo tengo que dar, que puede ser huir, paralizarme o en este caso atacar, ya que podemos en términos simples. Pero es un cúmulo de reacciones que genera el cuerpo que muchas veces nosotros no sabemos identificar. Eso en términos bien simples. Eso son las emociones. Algunos le pueden definir muchas cosas, pero finalmente es un cúmulo de reacciones que impactan en nuestro cuerpo, que nos invitan a la acción, nos invitan a tomar decisiones. Y esa emoción tiene varias dimensiones. Primero, tiene varias dimensiones, pero que te las voy a resumir. Primero, tiene que ver con la experiencia, es decir, la situación que estoy viviendo. La segunda, la valoración de esa emoción. Hay un aspecto comportamental, neurofisiológico, cognitivo y además ver a qué te invita esa emoción. Yo ayer estaba dando una charla y hablamos de un ejemplo de la montaña rusa. Por ejemplo, la experiencia es vivir esta ola de montaña. La valoración puede ser alta o baja. Si voy con mi hijo, que tiene 17 años, y me invita a una montaña rusa y yo tengo terror, mi valoración de esa emoción va a ser totalmente distinta a la experiencia de él, porque probablemente él vive una experiencia en su propia frecuencia alta o baja, dependiendo
de la forma en que vibre con esa emoción. La comportamental tiene que ver la sudoración, la transpiración, la taquicardia. Hay una que tiene que ver con el aspecto. Creo que ahí te dejé de escuchar, Arnaldo, los últimos... Ahí sí, Pues ahí ahora sí. creo que volviste. Ah, ya. Y Ahí hay sí. una que es cognitiva, que tiene que ver cuando yo ya reflexiono respecto a la emoción. Oye, viví terror, nunca más me subo a una montaña rusa, la experiencia fue muy mala, hago toda la evaluación después de eso. Y esas son fases que tiene la emoción en sí misma. Yo siempre hablo del triángulo emocional, que es el sentir, el pensar y el actuar. Y frente a este ciclo, la trazabilidad de la emoción, muchas veces no nos detenemos. Hoy día es frecuente que la gente diga, oye, estoy chato. Sí, ¿chato de qué? No estoy chato. Entonces la gente no le pone nombre a la emoción, dice que está chato y hace un cóctel de emociones frente a 10 emociones que pueden reflejarse en una sola palabra. Entonces cuando uno dice chato de qué, no, que me peleé con mi jefe, es que perdí el trabajo, es que... Entonces hay muchas emociones ahí, puede estar triste, puede estar enojado, puede estar desganado, puede estar con rabia, etcétera, puede estar cansado. Entonces, el trabajo de conciencia emocional parte desde esta base, es decir, que son las emociones que un poco grafican lo que te estaba mencionando recién. Sí, bien. Y creo que eso es muy valioso y me gustó mucho cómo lo conectaste con el tema del cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo y eso requiere también conexión entonces con mi cuerpo. Si yo quiero adentrarme a un proceso de conciencia emocional, me parece que lo que estoy aprendiendo ahora de ti es que es fundamental también la conexión con el cuerpo. Yo quería hacerle una pregunta a nuestra audiencia, que nos está escuchando ahora, para que dejen sus respuestas en el chat y poder compartirlas acá con Arnaldo. Les quiero preguntar a todos los que nos están escuchando ahora, pueden dejar sus respuestas en el chat. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué valor tendría en tu organización desarrollar educación emocional? ¿Para qué crees tú que te serviría? Esa es la pregunta que le quiero hacer a la audiencia que nos está escuchando ahora. ¿Una o dos líneas es suficiente? Déjanos tus respuestas en el chat. ¿Para qué crees tú que serviría desarrollar educación emocional dentro de tu organización o dentro de las organizaciones? No tienen que ser respuestas muy extensas. De hecho, mientras más breves, mejor, para poder compartirlas acá con Arnaldo. Y yo justamente ahora te quería hacer esa pregunta a ti, Arnaldo. ¿Para qué sirve? Ok, estamos empezando a entender cómo se sienten. La pregunta ahora es, ¿para qué sirve esto en la práctica? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, primero, todos los por qué que hoy día tenemos en nuestra sociedad, que yo te podría hacer la pregunta también a ti, es decir, ¿cómo está hoy día nuestra sociedad? En una palabra. Muchas veces hago esta pregunta a la audiencia cuando he estado haciendo... ¿Y qué te dicen todos? Y esto es transversal. Polarizada, Sí, enferma, incertidumbre, con incertidumbre, con estrés. rabia, Sí. individualista, competitiva, y todos los antivalores de alguna manera, y toda esta enfermedad que hay hoy día, no solamente una percepción, hay mucha evidencia con números. El año pasado, 1.900 suicidios en Chile, y de esa cantidad de suicidios, casi el 30% son jóvenes de entre 15 y 22 años. Hoy estábamos viendo ahora, hace una semana atrás, la Teletón, el 17% de los chilenos están en una situación de discapacidad. Tú dirás que tiene que ver esto con la importancia que tiene esto. Bueno, solamente el 1% lo declara. El 16% no lo declara por ser discriminado, porque no va a encontrar trabajo, porque no ha desarrollado su autoestima, no tiene capacidad de desarrollar también este autoconcepto, por lo tanto, sienten que van a ser rechazados, no voy a encontrar trabajo, etc. Hay otros datos que van propiciando el por qué es tan importante, y ahí voy un poco ya de lleno a la pregunta. Eh, el 50% de los presos que hay en Chile parten su carrera delictiva a los 13 años. Casi el 60% de las licencias médicas en la actualidad son por ansiedad, depresión y estrés. Otro elemento, 7 de cada 10 chilenos han ido a sus trabajos por el tipo de jefe. Y el 80% de los liderazgos, como operan en América Latina, funcionan en base al miedo y la desconfianza. Ujú. Por lo Ok, tanto, el miedo es una emoción que está predispuesta en las organizaciones para generar productividad, pero una productividad malentendida porque no hacemos trampa, porque funcionamos a corto plazo, porque está el jefe encima, pero cuando el jefe se va, esa productividad baja. De hecho, en Chile es uno de los países que más trabaja y menos produce. sí. Entonces, lo que hay que generar acá
es generar esta reflexión en el sentido de entender que la educación emocional, la importancia que tiene es que se anticipa a todos estos problemas de enfermedad, a Ok. todos los problemas. No estamos hablando de salud mental, eso es psicólogos clínicos, psiquiatras, psicoterapia, ya llegamos tarde ahí. Podemos hacerle contención, perfecto. Podemos tener una mirada asistencialista, vaya a hablar con el psicólogo, le entregamos, la empresa le entrega un pro bono, nosotros tenemos un banco de horas, lo apoyamos, sí. Pero lo que yo quiero es que esta persona sea capaz, a través de un trabajo, como te decía antes, sistemático, continuo y permanente desde niño, que pueda ir reconociendo este mundo emocional para que vaya desarrollando estas competencias que no están desarrolladas. Entonces, ¿en qué impacta en la empresa? Claro, eso. Bueno, primero, la carencia de empatía que tienen los líderes. El estallido social nace de la falta de empatía de los líderes. El 70% de los encuestados en una encuesta que hizo Ipsos en el 2019 decía que lo que más demandaban la población, los chilenos, era la carencia de empatía de sus líderes. Y de ahí nace el estallido en general, digo, por diferentes otras razones. Pero nace también de esta capacidad empática. Además, nos permite generar trabajo vinculante colaborativo, porque cambia un poco el constructo social que está arraigado en el estilo por el estilo de crianza por un lado, pero en la forma en que somos educados. La educación en Chile construye solamente trabajadores. No hay desarrollo humano, y sin desarrollo humano no hay evolución social. Por lo tanto, es un modelo que invita a la competencia, es individualista y además somos desconfiados. Entonces, el famoso networking, el famoso trabajo colaborativo, el trabajo de jerarquía que hay en la empresa, funciona re poco porque todos sienten que el de al lado es una competencia. Por lo tanto, fíjate la importancia de esto. Casi el 60% de los conflictos que hay en los trabajos no son por lo técnico, son problemas que tienen que ver con la incapacidad que han tenido de desarrollar estas habilidades blandas. Por algo las empresas invierten plata en esto, pues, si no están desarrolladas. Por eso capacitan en empatía aplicada, escucha activa, asertividad, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Pero y lamentablemente son salud a las banderas porque son programas de 6 horas, 4 horas, 8 horas, una vez al año o 2 veces al año y no se desarrollan. Entonces siguen manteniendo esta misma carencia en el proceso formativo. Sí, y ahí Entonces, entiendo el impacto que esto tiene, entonces, a nivel claro, personal, a nivel de resultados. aparte que, fíjate, esto es tan perverso, no se enseña en la escuela, no se enseña en el jardín, no se enseña en la universidad, no hay ninguna malla curricular que tenga educación emocional en ninguna formación de estabilidad, salvo los ramos que le dicen los jóvenes chaya o que son música, que son extracurriculares, que son talleres que toman, el que quiere lo toma. Y al final esta persona sale a los 28, 25, 30 años a trabajar al mundo laboral y al cabo de un tiempo lo meten a capacitaciones sobre estas habilidades que deberían venir formadas desde niños. Entonces al final la empresa privada termina pagando y subvencionando de su bolsillo el desarrollo de estas competencias que deberían partir en la escuela. Es Además, una gran idea lo que estás diciendo, porque me ayuda a mí, y yo creo que también a la audiencia, ¿cuál es el impacto que esto realmente tiene? No es un tema como teórico o solamente lindo o algo como de esperanza fantasiosa, sino que el tema de las emociones impacta en todo lo que hacemos. Y la lista que tú has dado me parece fantástica. Quería leerte, Arnaldo, un par de comentarios que han ido llegando. Por ejemplo, acá tenemos a María Contreras, dice, respecto a lo que conversábamos al principio, tremenda deuda que tenemos en temas educativos con nuestros niños, de enseñar haciendo. Yo creo que se conecta con lo que tú decías, Arnaldo, de aprender experiencia. haciendo, eso viene hace 100 años en los Scouts, de hecho va en Eso, Power en sí. Inglaterra, De el enseñar aprender desde la haciendo y conexión emocional. efectivamente. Es un temón que hay que seguir abordando. También respecto a la pregunta que yo hice, ¿qué impacto tendría? Mejores resultados, duros y blandos, dice Leonardo Pizarro. Y María Contreras de nuevo dice que serviría también para conectar de verdad entre personas y que fluya la vida, los procesos. Si vamos, Arnaldo, ok, entonces entendemos, tenemos un primer como approach, encuentro con lo que es la educación emocional. Vemos el impacto que tiene. Si un líder quiere empezar con algo práctico y simple, con algún ejercicio para desarrollar la educación emocional primero en sí mismo, ¿cómo puede comenzar? Bueno, lo primero es sensibilizarse. Es decir, antes de hacer un ejercicio, es decir, primero, ¿de qué me están hablando? Si yo voy a una empresa y les digo que sería importante incorporar la educación emocional, el 99% de los tomadores de decisiones me dirían, Arnaldo,
sí, mira, pero es que estamos hoy día con otro foco. No ven la importancia que tiene porque para ellos es Claro, desconocido. Es sí, sí. muy etéreo. Hablar de emoción en una empresa es complejo porque estas personas que hoy día toman decisiones le han enseñado que lo importante es lo técnico, es la productividad, el margen, la rentabilidad y todo el aspecto que va detrás no está, obviamente, evidenciado, salvo, nuevamente, que tenga que ver con los riesgos psicosociales, la lista 21, la doble presencia, que tiene que ver con lo que hacen las mutuales, pero la hablan desde siempre de la enfermedad. Entonces, cuando yo hago como líder, primero es observarme. Cómo mi temperamento, te lo comentaba recién, y mi conducta impactan el equipo. Mi temperamento y mi personalidad impacta. Cuando yo te digo, oye, Gabriel, ¿cómo es la personalidad de tu hijo, de tu señora? Mira, es simpática, es alegre, un poco introvertida en algunos periodos. Todo es emocional. Entonces, uno cuando clasifica al jefe puede sacar emocionalmente cómo funciona él. No enojón, es poco empático, es distante. Todo está asociado a una clasificación de mi personalidad en base al mundo emocional. Cuando el jefe se da cuenta de que su temperamento y su conducta impactan el clima emocional del equipo, ya es un paso adelante. Y cuando se hace consciente de eso es porque de alguna manera lo hemos invitado a la reflexión. Humberto Maturana decía que cada persona que reflexiona, que analiza, que evalúa, que se cuestiona algo, siempre está abriendo la puerta a poder cambiar de opinión y tomar acciones frente a, a la forma en que nos vinculamos con otros. Lo que Entonces, pasa el es que primer muchos paso, lo que estoy aprendiendo entonces, el primer paso sería la capacidad de autoobservar, cómo estoy impactando en mi equipo. Ahora, ahí justamente poniéndonos en los zapatos realmente de una persona que está ahí a full y trabaja sin parar y está escuchando esto y decir, ok, ¿sabéis que puedo empezar a entender la relevancia de esto, pero no tengo un minuto para hacerlo? sí, podríamos decir eso, pero mira, te voy a decir eso. Te voy a decir algo que para mí es súper importante. El primer paso, inclusive, antes de la sensibilización es la apertura. Decir, primero, me interesa este tema, si no me interesa, es muy difícil. Yo siempre digo, ¿para qué Claro, vamos a estar empujando a que la gente haga las cosas si no lo quiere hacer? Esto es para la gente que le resuena, que quiere claro. incorporarlo. Yo le entrego la evidencia, le entrego la sensibilización y dice, oye, ¿sabéis qué? Tomo este tema, efectivamente, tengo 47 años, tengo 56, tengo un equipo de 38 trabajadores y me doy cuenta que mi impulsividad, he pasado una cantidad de problemas, se me ha ido la gente, tengo mucha gente con licencia médica, gente que no quiere trabajar conmigo, hay una baja productividad, etcétera, etcétera. Claro, tiene que haber una Cuando, conciencia del dolor, digamos, de la claro, implicancia. cuando yo la apertura es el primer paso para el cambio, para la toma de conciencia. Si yo digo que el Claro, arbolito creció chueco, que estoy viejo para esto, ¿qué me van a venir a enseñar a mí? No hay que andar por la vida empujando a que la gente haga las cosas. Entonces, claro, claro. esto es para los que lo toman. Lo que pasa es que los que los toman, y que son empresas que hoy yo creo que no están ni en 5%, hoy hay alguna encuesta que dicen quiénes trabajan realmente el bienestar emocional de sus trabajadores, son muy pocos. Pero cuando se dan cuenta como el caso del proyecto Aristóteles, que lo hacen en Google, en el caso de cómo ha funcionado la seguridad psicológica, se Ah, dan sí, sí. cuenta que aumenta la productividad, hay mayor engagement, mejora la innovación, la creatividad. Por eso en Chile y en América Latina trabajan con el mínimo esperado para que no me despidan. Justito, me voy a las 6, muchas gracias, y no vamos a la jefe a golpearle la puerta, a tirar ideas buenas, porque el ambiente, el clima, no es propicio para generar seguridad psicológica. Si eso yo lo tengo claro, voy a generar una visión mucho más horizontal y más colaborativa de los trabajadores. Pero eso requiere no solamente salud a la bandera, requiere un trabajo real del equipo y esto es difícil. Uno es articulador, uno es como el director de orquesta, pero los que tocan la música finalmente son los colaboradores, los que Sí. están en el día a día. Creo que es un gran punto el que dices tú. Al final, la puerta de entrada requiere una toma de conciencia de, oye, veo la relevancia de esto y quiero hacer algo al respecto. Ese querer viene desde adentro, no puede ser forzado desde afuera. Yo creo Sí. que eso me parece genial. Yo quería ir a algo súper puntual, porque trabajando también, formando líderes en los últimos 10 15 años, y especialmente, bueno, con la pandemia, hay una emoción que me gustaría preguntarte cómo se puede trabajar eso, porque aparece muy seguido. Está el tema de la ansiedad, Hernando. Desde tu experiencia, ¿cómo una persona podría trabajar su
ansiedad frente a justamente todo lo que está pasando, con lo que pasó con la pandemia y lidiar con la incertidumbre. ¿Cómo una persona puede trabajar una emoción que a su juicio le está cerrando posibilidades, por ejemplo, como la ansiedad? Bueno, primero, reconociendo que la ansiedad es un miedo. Primero, ¿qué es el miedo? Yo siempre cuando me toca hablar de los miedos hago estas dos distinciones. Sí, Si tú me pudieras definir, Gabriel, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo podrías definir? A un buena niño de 6 pregunta. años, 5 años, 7 años. Papá, ¿qué es el miedo? ¿Cómo le decimos Mira, nosotros? yo, ya, a un niño chico, yo le diría, eh, el miedo es cuando de repente, por ejemplo, estás caminando por la calle en la mitad de la noche y sin darte cuenta, un perro ladra y tú no te das cuenta, o sea, lo escuchas, pero no sabías que estaba ahí y de repente ladra, ¡guau! Y ahí sentí, y saltaste. Eso es miedo. Perfecto. Mira, el miedo, como yo tengo acuñado una definición que lo encuentro muy buena, que tiene que ver con que es un desbalance de mis recursos frente a una amenaza. Eso es el miedo. Desbalance de mis De mis recursos recursos frente a una frente a amenaza. una amenaza. Tú pusiste ejemplo un perro. ¿Sí? Un Imagínate que ese perro que te mismo ladra perro a es la un mitad de la noche. Rottweiler. Es un Rottweiler. Tú salías a caminar, a fumar tu cigarro afuera y veías este Rottweiler, vaya abriendo la reja de la puerta y veía el Claro. Rottweiler que está afuera. ¡Wow! Tú, en fracción de segundo, ¿qué hace el cuerpo? Me avisa ante la emoción. Te dice, en fracción de segundo, ojo, hay un desbalance de tus recursos frente a esa amenaza. Es decir, cierra la reja porque si este perro te agarra la pierna, no te la suelta más. Entonces, wow, al tiro, toma. Y ahí viene lo que hablamos de la disposición a la acción. Arranco, obvio, tomo una medida, ataco, no puedo atacar porque hay este desbalance, o me paralizo, que también es otra forma en que nosotros nos Sí, movilizamos. también es Entonces, otra forma de reaccionar también. claro, y ese es el miedo, pero mira lo lindo del mundo emocional. Si ese mismo Rottweiler, este mismo perro que tú mencionabas, sale a la puerta de tu casa, abre la reja y ese perro tiene un mes de vida, ¿qué emoción afloraría? Asumiendo que me mira con una cara de ternura, La ternura, me produce, ¿cierto? bueno, ahí hay una emoción, pues ternura Ahí, quizás. mira, y ahí ¿qué hace el cuerpo? Te dice, ojo, no hay Ahí, un ¿sabéis lo que hace el cuerpo desbalance, ahí? Ahí me dan ganas de acercarme, en vez de alejarme, de acercarme. claro, no hay un desbalance de mis recursos frente a esa amenaza. El cuerpo Claro. identifica inmediatamente Sí. que no hay desbalance, porque mis recursos son mayores. Le pego al perro, lo piso, el perrito es chico, tengo más fuerza, más recursos, por lo tanto, esa identificación del mío real es súper clara. Cuando hay desbalance o no hay desbalance frente a esta amenaza. Ya, Eso por entonces un tenemos esta lado. persona que está sintiendo ansiedad, por ejemplo. Claro, Sí, ese es el miedo real, mira, ese es el miedo real. Es identificable, tiene un origen, tú sabes, externo, puede generar preocupación, pero uno puede tomar ciertas medidas. En el caso del COVID, nos cuidábamos todos, era el miedo real, existía. Cuando yo tomaba medidas, me protegía en mi casa y no salía. El problema está en lo siguiente, es que cuando ese miedo, las causas son internas, genera lo que se llama ansiedad, donde ese desbalance no existe y yo estoy generando un miedo imaginario. Fíjate que gran parte de las preguntas que se formulan muchas de las personas, y yo voy a poner ejemplos muy simples con nuestro hijo adolescente, papá voy a ir a ver un amigo, ¿a dónde? No, acá a La Reina, voy a tomar la micro, no, hijo, usted no va a ningún lado. ¿Cómo no voy? No, estás loco. Pero ¿cómo, papá, si quiero ir a ver a mi amigo? No, pero dame una respuesta, dame una buena razón. ¿Y si te pasa esto? ¿Y si te asaltan? ¿Y si te roban? ¿Y si te pierdes? Todos los sí que yo tengo en mi cabeza son miedos imaginarios. Primero identificar, primero para entender la causa, los sí son miedos imaginarios. Es esta segunda dimensión, este mundo virtual que está arriba en una nube con mis ideas, mis conjeturas, se mueven para allá y para acá y yo me paso películas, estoy la mente ideando se proyecta hacia el situaciones futuro. que la mente está trabajando. Por eso los japoneses trabajan mucho el concepto de no mente. En el último Samurai, cuando Tom Cruise peleaba, decía no mente. ¿Ah? Porque si yo le doy poder a la mente, genero obviamente una emoción y que puede ser gatillante de tratamiento psicoterapia porque se puede extender en el tiempo. Es decir, yo vivo Claro. con miedo, Arnaldo, vivo con miedo, me imagino que me van a echar todos los días. Ahora, ¿cómo lo hago? Hay narrativas, hay narrativas. Mira, te voy a, casualmente, como aunque no venía preparado, justo Claro. ayer estaba leyendo varios tips de mucho material que tiene que ver con esto. Por ejemplo, imaginar que los miedos son, por ejemplo, aves
que se posan en el árbol, pero al tiempo se vuelan. Tú tienes que tener claridad que puede venir una idea, puede venir un miedo, pero tú tienes que echarlo a volar rápidamente. No puedes quedarte anclado en que esa idea o ese pensamiento hace parte de tu día. Es un ejercicio permanente. Cuando yo paro, Claro. y aquí viene también el trabajo de atención plena, bajo esta radio interna, busco espacios para conectar conmigo mismo, leo, medito, yo hago trekking, por ejemplo, o canto, hago karaoke solo, busco espacio para conectar de mí mismo y bajar esta radio interna. Hay otras ideas que pueden ser, por ejemplo, asimilar que por ejemplo, la ansiedad o estos miedos imaginarios son el hervidor que está sonando, que está burbujeando, y después en un momento, oye, está ardiendo, está a punto de hervir la tetera, por ejemplo, el hervidor. Llega un momento, este pensamiento me asusta mucho, pero pasa. Después baja. Yo tengo que buscar distintos narrativas internas para entender que estos miedos no pueden ser parte de mi día a día. Y creo que esos eso son hay ejercicios gente... súper prácticos porque es como lo que nos compartes es muy valioso porque siento que son ejercicios prácticos que alguien que está escuchando esto puede usarlo directamente. Eso me parece también muy valioso. Yo quería también hacerte una pregunta llevando el tema de la educación emocional a, ok, una cosa es cómo gestiono mi ansiedad, mi miedo. Ahora sí vamos, por ejemplo, al tema del liderazgo, que tiene que ver con influir a otros también, no solamente a mí, sino que Sí. también a otros, para que el equipo justamente progrese hacia los objetivos definidos. Un tema que siempre me preguntan, a ver, Gabriel, ¿cómo yo motivo a mi gente? Quiero hablar un poquito como de la motivación a otros, cómo activar emoción positiva y movilizadora en otros. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, aquí hay un trabajo que me encanta, que en algún tiempo lo menciono a veces. Han salido otras investigaciones en paralelo, pero recuerdo, dado tu pregunta, lo que hizo Marcial Lozada, chileno, que se fue hace muchos años a vivir, falleció ya hace un tiempo atrás, que hablaba de la Lozada Line. Y él buscó, a través de un trabajo que hizo la General Electric en Estados Unidos, que recibió un fondo de $20 millones, y él quería, a través de algoritmos, parametrizar aquellos dimensiones del trabajo en equipo que propiciaran el espacio del alto desempeño a través de distintos inputs. Y él decía que el bajo desempeño de un trabajador nace y se propicia a través de solamente retroalimentación negativa. Es decir, yo solamente como jefe veo lo malo del trabajador, bajo desempeño. Un mediano desempeño es cuando el jefe, mi líder, no se da cuenta, no me retroalimenta en nada. No sabe si existo, si llegué a trabajar o no, si vine o no vine, no me sabe ni el nombre, que pasa mucho también. Por lo tanto, trabajo ahí, en ese nivel. Retroalimentación cero, por lo tanto, mi nivel de desempeño es mediano. Y el alto desempeño surge, según el trabajo que hizo Marcial Lozada, a través de input. Y los inputs tienen las relaciones, son 3 inputs positivos por 1 negativo. Es decir, Gabriel, me encanta lo que hace, he visto tu trabajo en el equipo, está funcionando impecable, entregaste muy bien ese proyecto, me encantó cómo lo están trabajando, le pregunto a tu gente, lo veo alineado, están trabajando en todas estas dimensiones, y yo te tiro para arriba, te felicito, Gabriel, estáis muy bien, pero ojo, Gabriel, un detalle, te pido que llegue a la hora, porque se están dando cuenta que tú no estás llegando a la hora, a veces no sabemos dónde está, así que ojo con eso. Te dice 3 inputs positivos por 1 negativo. Eso propicia el alto desempeño. En los matrimonios dicen que la relación es 5-1, es decir, 5 cosas buenas a la pareja Sí. y una negativa. Bueno, y Marcial Lozada, y esto hoy día está documentado, que el alto desempeño surge del vínculo relacional que tienen las personas. Pero además de esto, Ignacio Fernández también lo ha mencionado Sí. muchas veces, hay 3 elementos que son importantes en esto, que son la conectividad, que no es una relación unidireccional, no es que yo soy el emisor del mensaje, solamente la recepción de, oiga, hay que hacer esto, y la persona dice, listo, jefe. No, la conectividad es que hay que hacer esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Creen que será buena decisión? Hay conexión, esto, por lo tanto, fluye una energía distinta. Y lo otro que también es relevante tiene que ver con la actitud, y la actitud positiva o la positividad en los equipos, ¿cómo lo trabajo? Arnaldo, ¿cómo trabajo la positividad con mi equipo? Yo tengo gente que son súper negativos, yo les digo que Sí. nos vaya maravilloso y la gente dice, no, jefe, usted está mirando el vaso medio lleno, y la verdad es que la realidad está.
Nos vamos a Eso me encontrar parece que ocurre. siempre. Yo creo que ese comentario es muy común. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, la gente piensa así, gran parte, nosotros tenemos ahí un tema de la psicología del negativismo, que generalmente valorizamos mucho más las cosas malas. Por Sí, ejemplo, sí. me gané 10.000 pesos, no es tan potente dentro de esta reacción interna que tengo como que se me perdieron esos 10.000 pesos. Me alabó mi jefe, no me duele, no es tan potente que cuando me retó mi jefe me llamó la atención, me duele más el alma. O Por sea, lo tanto, queda muchas más veces tiene un eh, impacto mayor, lo negativo. mayor. Pero fíjate, aquí hay un tema que es súper importante. El tema de cómo trabajamos la positividad es porque tenemos que generar que las personas cambien esa mirada, porque el autodiálogo positivo es uno de los grandes factores diferenciadores entre la gente que ve el vaso medio lleno, como se dice, o medio vacío. Yo siempre digo que hasta hasta de la basura se saca bono. Hasta de la basura se saca bono. Entonces, si yo quiero vivir la vida en la vereda del miedo y de que todo lo que viene para adelante es malo, perfecto, es una decisión personal. Pero yo puedo también ponerme en el lado de la fe, que todo lo que puede ir para adelante también puede ser bien, porque estoy propiciando ese espacio de una mirada mucho más optimista en la vida. Entonces, ¿cuál es aquí el tema importante que uno tiene que reflexionar? El 90% de nuestras conversaciones son internas y solamente verbalizamos el 10% con otros. Yo como colaborador, como jefe, le debería preguntar a mi equipo cómo se hablan, qué se dicen cuando se equivocan, cuando yo no llegan a las metas, cuando no logramos el objetivo deseado. Ay, que soy tonto, no sirvo para esto, viene el síndrome del impostor, yo no Sí, soy un merecedor clásico. de esto, la vida no me va a resultar, ay, etcétera, etcétera. Todo es negativo. El autodiálogo es negativo. Me equivoco, me autoflagelo, me hago daño, me percibo también con este tema de pobrecito de mí, tengo una mirada lastimera conmigo mismo. Entonces voy construyendo este relato interno. Por lo tanto, el autodiálogo positivo genera positividad. Oye, si yo me equivoco y me mandé un condor en el trabajo, no me define como ser humano. Y ahí viene también el trabajo de la autocompasión, que también abordamos desde las emociones de autotrascendencia, que yo hago una clase en el máster que tiene la Fundación de Emociones Morales. Es decir, cuando yo me cometo un error y tengo autocompasión, que lamentablemente tiene mala prensa, porque la compasión, vista desde la configuración que tiene la RAE, es sentir lástima por otro. Pero no es así. El Dalai Lama dice que la compasión es mi genuina intención de intentar aliviar el dolor de otro ser humano. Y la autocompasión tiene que ver con la empatía conmigo mismo. Es la conversación amorosa y cariñosa que yo tengo conmigo mismo cuando me equivoco. Mira lo importante de trabajarlo con los niños, trabajarlo con Sí, los sí. adolescentes, Al con final todo parte desde ahí. universitarios. Sí. Es maravilloso decir, oye, me fue mal, estoy estudiando arquitectura y me eché el ramo. Perfecto. Hay personas, y hay muchos casos, yo lo hablaba con Neva Milicic, de personas que han perdido la vida, estudiantes de carrera importantísima, porque el nivel de presión, si son tan castigadores cuando se equivocan, que además sienten culpa, que es una emoción también que es una de las que más predispone a la ideación suicida. Entonces podríamos hablar de la culpa, que es otro eslabón. Entonces, Gran emoción, sí, gran emoción. conectividad, eh, 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 ¿cómo se llama? O autodiálogo positivo, y lo otro es la capacidad de vincularse. El Genial. trabajo de vincularse con otro, hay que propiciar esos espacios. A mí me cuesta mucho, yo te lo digo con conocimiento de causa, cuando yo trabajaba en una oficina, en una multitienda y tenía 300 personas a cargo y tenía un equipo de gestión, yo los llamaba por radio, llegaban los 15 tomadores de decisiones de la tienda, financiero, operativo, el jefe de recepción y despacho, postventa, llegaba y teníamos las reuniones. Pero online apagáis el rectángulo que es el computador y tenéis que confiar en que todos están produciendo en sus casas. Sí, sí, sí. Entonces, no hay conectividad, tienen autonomía, pueden producir más, pero no logra generar estos vínculos. Entonces, el engagement y el sentido de pertenencia también uno no los moviliza tanto. Y Qué además, genial. Yo creo que siempre es ingrato tener que tomar decisiones, porque detrás de lo que yo digo, hay un rol que hay que cumplir. A mí me pagan un sueldo por generar margen, rentabilidad, mantener buen equipo, no aumentar los costos de la empresa porque tenemos desaceleración, lo que sea, y mantener buen equipo de trabajo. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay que ser blando con las personas y duro con los números. Y yo siempre decía siempre le decía a mi equipo, el que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Cuando tú es tu personal, no tenés que ni gritarle, no hay que faltarle el respeto. Lo llamáis a la oficina, le decís, mira amigo, aquí vamos para allá.
Y si cambian el rumbo de la empresa y el otro día vamos para el otro lado, lo avisáis, le dices lo que tú esperas de ellos. Y eso tiene que Sí. ver con un ciclo, que yo hablo de las 5A, que es cómo poder liderar a los equipos, que tiene que ver principalmente con generar vínculos de aproximación, de alineación, apoyar, que tenía que ver con acompañar y analizar todos estos elementos que tienen que ver con el proceso productivo de una persona en un equipo. Bueno, y siempre parte del aproximar, que es el primer eslabón, es decir, cómo yo genero un vínculo de confianza, me aproximo, le conozco el nombre, dónde vive, oiga, tengo mi empresa en Quilicura y yo vivo en Puente Alto, y yo como jefe, oye, este tipo está 1 hora y media arriba de la micro. Creo que es un tremendo... ejemplo. Gracias por compartir también ese modelo de las 5A y también esto de Marcial Lozada y lo que comparte también Ignacio Fernández. Yo quería, justamente para respetar el tiempo de la gente que está viendo esto, el tuyo y el mío, antes de ir cerrando, me gustaría preguntarle a la gente que está viendo esto, te quiero preguntar, ¿qué te gustó de esta conversación? ¿Qué sacaste como aprendizaje valioso? Compártenos en 1 o 2 líneas máximo, ¿con qué aprendizaje te quedaste de esta conversación que tuvimos hoy con Arnaldo? 1 o 2 líneas es suficiente, compártenos eso por el chat. Arnaldo, yo quería ir cerrando esta conversación y para eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu hábito favorito de gestión o educación emocional en tu propia vida? A ver, es un trabajo permanente de observarme. Yo a veces soy impulsivo, a veces tengo mis problemas, pero soy consciente que he tenido la capacidad de mostrarme vulnerable. Cuando me equivoco con mi hijo, soy capaz de pedir perdón. Hace poquito falleció una perrita que teníamos 13 años. Yo estaba en Colombia y yo lloraba a mares y mi hijo me decían papá y yo verbalizaba eso, se los decía, estoy triste. He logrado observarme y no ser tan alfabeto emocional. Yo escribí un libro de eso y es un hábito de decir, me tengo que mostrar como ser humano porque me hace bien también a mí mismo. Llorar, si estoy triste lo digo, si estoy enojado también lo verbalizo, porque lo peor es hacernos trampas, hacernos zancadillas, engañarnos a nosotros mismos. Y ese hábito que es súper importante a veces porque a veces uno tiene estos sesgos de no observarse y tratar de siempre, porque uno tiene muchas personas que son disidentes de la educación emocional. Ahí me escriben investigadores y dicen, Arnaldo, te falta evidencia. Oye, la evidencia no la tengo que poner yo, pues si está en todos lados la evidencia puesta en distintos proyectos y hay gente que se dedica a eso. Yo no soy un buen divulgador de lo que yo siento que es así. En el mundo hay mucha envidia también en esto. A todo el mundo quiere que le vaya bien, pero no tanto como a mí. Esa es otra emoción, ¿cierto? La envidia. Es otra emoción que es silenciosa, no tiene expresión facial. La envidia también tiene mucho que alimenta mucho el cagüín, la chimuchina, el hablar mal de otro. La envidia sustenta ese placer culpable. Por lo tanto, perdón que me da curiosidad, pero mencionaste el tema de la alfabetización emocional. ¿Qué es lo que es eso? Así, de forma muy resumida, porque estamos un poco pasados del tiempo. ¿Qué es? Esta alfabetización emocional es lo que te decía. Yo cuando me hago responsable de mi mundo emocional, soy consciente de él, voy agarrando este abecedario emocional, voy validando, legitimando esta emoción, entendiendo la importancia que tiene para el otro, generando, por ejemplo, una escucha de calidad cuando alguien me habla, propiciando espacios también de calma, no solamente en el autoconocimiento, sino en la calidad de presencia que yo tengo con otras personas. Entonces, este abecedario emocional tiene que ver con ir construyendo en todas las dimensiones. Por ejemplo, la culpa que yo te decía, hay culpa adaptativa, hay una que es desadaptativa, hay gente que sufre mucho porque falleció alguien muy querido y dije, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no estuve ahí? Y esa culpa es muy mala porque no entrampa y no hace mucho daño. Pero cuando yo tengo culpa, la culpa es aquella emoción que me invita a poder anticiparme al posible daño a un tercero. Por lo tanto, si yo trabajo esa culpa de forma sana y adaptativa, me permite obviamente enmendar, no cometer errores. Y si cometí el error, Genial. y si es adaptativa y sana, y si yo cometí un error, es la puerta de entrada para poder trabajar otra emoción o la disposición a una conducta emocional que tiene que ver con pedir perdón, pedir disculpas, enmendar el error cometido. ¿Cuántos Genial, líderes wow. piden No, perdón? yo creo que, Arnaldo, yo creo que esto podríamos seguir conversando, pero horas y horas. Claro, Necesitamos son grabar muchos. tenemos que grabar nuevos episodios, yo creo. ¿Con qué emoción te vas tú de esta conversación? Con la tranquilidad. Creo que una emoción para mí, yo siempre busco esos espacios de templanza y trato de, cuando estoy en estos lugares, me desconecto de todo lo que estoy haciendo,
de las millones de cosas que tengo en el día a día y trato de vivir este espacio como lo estoy haciendo acá con esta calidad de presencia. Entonces, vivo en calma. Yo siempre decía de muy chico, yo no quiero el éxtasis de la alegría, ni el gol, ni la euforia del arriba de la reja, ni tampoco vivir la tristeza y que no pueda salir. Yo busco siempre estar en equilibrio, vivir todas las dimensiones de mi mundo emocional de forma sana. Miedo, alegría, Aquí un par de tristeza. comentarios de personas que dicen respecto a la pregunta que hice, con qué aprendizaje se quedan. Alicia Rebolledo dice, lo que nos decimos, extender la compasión a uno mismo es lo más difícil, pero también liberador. Y Leonardo Pizarro dice, suave con las personas y duro con los números. Arnaldo, si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo para saber más? Bueno, hay muchas personas que me siguen en LinkedIn, que en realidad mi nombre es Arnaldo Canales, pero tengo en Instagram mi Arnaldo-Canales. Hay muchas personas o empresas que nos buscan también para hablar de esto en las organizaciones. Pero detrás de esto, yo siempre digo, uno baja el nombre y sube la causa. Aquí hay una fundación que yo presido y que fundé, que trabajamos muchas personas, somos más de 40 docentes de todas partes del mundo que trabajamos en programas de formación. Entonces, flitch.org, que es la fundación, que está en la página web, la Fundación Flitch, Liderazgo Chile. ¿cómo se escribe? Flitch es la sigla de Fundación Liderazgo Chile, FLICH.org, flitch.org, y esa es la Fundación Liderazgo Chile. Tenemos cursos gratuitos todos los meses, tenemos formación para docentes, tenemos programa de liderazgo. Ayer estuvimos con Rodrigo Jordán en un diplomado que hacemos de management y liderazgo. Trabajamos, gracias a Dios, con los mayores referentes en el mundo educativo y también hemos logrado tener un buen team un dream team de liderazgo que también es tan importante en la empresa. ¿Se pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn o en la página también de la fundación? En la página de la fundación también, así que ahí estamos. Genial. Lo que necesiten. Hay mucho trabajo social, que hay muchos programas gratuitos, también damos becas para que tantas personas que realmente no tienen acceso a formación, que es tan caro ir a la universidad hoy en día, pues siempre hablamos de un precio justo y ético y con excelencia académica. Que también Arnaldo, yo me quiero despedir de ti agradeciéndote por tu tiempo y haber compartido con nosotros tu experiencia. No, y te felicito, Gabriel, porque tú fuiste bien perseverante, que también eso nos enseña en la escuela. Me costó, porque yo siempre estoy como... Entonces, mucha gente me pide hacer live y de repente me cuesta mucho decir que no. Ahí cometo un error porque no hay autocuidado, pero tú fuiste insistente, veamos una fecha, bueno, y aquí estamos. Logramos hacer eso, ¿viste? Genial. Me despido entonces con mucho cariño y gracias por haber venido a conversar con nosotros. Listo, gracias a ti, Gabriel. Esperamos gracias. que haya sido un aporte de este espacio. Que estés bien. Chao. Gracias a todos por habernos acompañado. Los invito a conectar vía LinkedIn. Mi nombre es Gabriel Furman. Búscame en LinkedIn y puedes conectar conmigo para desarrollar programas de motivación y gestión de la incertidumbre en empresas. A eso me dedico también. Y todo esto lo trabajamos también a través del juego, la gamificación y dinámicas de reflexión para la acción. Así que si estás interesado en potenciar tu equipo, tu empresa, conecta conmigo en LinkedIn en Gabriel Furman. También si quieres saber más acerca de mi libro Créete el Cuento, donde hablo acerca de cómo gestionar el miedo al qué dirán, el miedo a qué pasa si no lo hago bien, el miedo al fracaso o incluso el miedo al éxito, le recomiendo revisar mi página web gabrielfurman.cl para saber más acerca de mi libro. Me despido con mucho cariño y espero que pronto podamos estar juntos aprendiendo en un nuevo episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.